con los temas de geografía. Este es el segundo tema que estamos estudiando concerniente a lo que es el tema. Por ejemplo, chicos, a ver, ¿quién está por, ¿quién está por acá? Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Chicos, tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales y esperando que ustedes estén ahí en su casita de lo más tranquilo, más cómodos y puedan entender el tema. Y al final las preguntitas para poder ver si has podido captar, ¿no es cierto?, lo que yo te estoy explicando. Muy bien. Como te comenté hace un momento, hemos estado hablando, por ejemplo, ¿no?, de la contaminación o la contaminación del medio ambiente. ¿Sí, niñitos? Entonces, para nosotros poder, mira chicos, nosotros para poder proteger el medio ambiente, ¿sí? Se creó, por ejemplo, mira, se creó en el año del 2008, en el año del 2008, se creó, por ejemplo, un ministerio que se llamó, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Con ley del 28611, con una ley del 28611, se crea lo que es, ¿no?, el MININTER, ¿ya? El MININTER, que es el Ministerio del Ambiente. En el 2008, en aquel entonces, estaba el expresidente, ¿no es cierto?, el doctor Alan García Pérez, ¿sí? ¿Y con qué fin, niñitos, con qué fin se crea este Ministerio del Ambiente? Para proteger todas las áreas, ¿entiendes? Todas las áreas o todos los parques nacionales, todos los santuarios, ¿sí? Entonces, el Ministerio del Ambiente en aquel momento estaba pues el señor Pulgar. El señor Pulgar en aquel tiempo él asume esta carrera, ¿ya?, de proteger lo que es el Ministerio del Ambiente. Manuel Pulgar Vidal estuvo en aquel momento el Ministerio del Ambiente. Entonces, hoy día vamos a ver, niñitos, de las áreas naturales, dice protegidas, ¿ya? Las áreas naturales protegidas, que también se dice, por ejemplo, el ANP. ¿Qué es el ANP? A ver, vamos a ver, ¿qué cosa es el ANP, niñitos? El ANP se dice que justamente son, dice, todos los espacios, ¿ya? Todos los espacios, todos los lugares que tanto, mira, pueden estar, ¿ya? Pueden estar, o como son, por ejemplo, los continentales, o como también se dice que justamente son, ¿qué? Son los espacios marítimos, ¿ya? O sea, en los mares, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de qué se encarga, niñitos? ¿De qué se encarga, por ejemplo, el ANP? No te olvides que el ANP significa Áreas Naturales Protegidas. Entonces, estas ANP son áreas que justamente son espacios, son lugares, son extensiones, ¿ya?, que pueden estar o son marítimos o continentales y que justamente se encargan, niños, ¿de qué? De proteger, ¿qué cosa? La biodiversidad, ¿ya? Se encarga de proteger la biodiversidad, tanto de la flora y como también de la fauna. No te olvides, tanto como de la flora y de la fauna, y también, niñitos, del paisaje, de los paisajes naturales y de los paisajes culturales. ¿Me entiendes? Cuando decimos, por ejemplo, paisajes naturales, quiere decir porque la misma naturaleza, ¿no? De la misma naturaleza justamente han podido desarrollarse. Y culturales, pues justamente porque aquí el hombre ya justamente algo tiene que aportar, ¿sí? Y estos niñitos, mira, en conclusión, esto es lo que justamente de proteger, ¿no? El que justamente se encargan, ya que están tantos en los continentes como marítimos, y que justamente la biodiversidad de la flora y la fauna y los paisajes naturales y culturales, ¿qué cosas estos van a hacer? Van a contribuir, ¿me entiendes? Van a contribuir, ¿qué cosa? El desarrollo, ¿me entiendes? Contribuyen al desarrollo ¿de quién? De todo el Perú, ¿me entiendes? Para poder nosotros de repente conocer, ir de repente poder ver estos espacios en forma de estudio o también como por ejemplo de paseo pequeñitos. Entonces, como te comenté hace un momento, que justamente se crea el MININTER, ¿ya? No te olvides que es el Ministerio del Ambiente. Muy bien. Entonces dice en la Constitución Política, niñitos, en la Constitución Política, en el artículo 68, ¿qué nos dice? Nos menciona
que el Estado, ¿qué cosa? El Estado está obligado, dice, ¿qué cosa? A promover, ¿qué cosa? La conservación, ¿ya? De la biodiversidad biológica, o sea, de las áreas naturales protegidas, que es el ANP, ¿sí? Muy bien. ¿Quién se encarga, niñitos? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de proteger estas áreas naturales protegidas? Se encarga el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas o el CERNAN, ¿ya? El CERNAN, justamente el CERNAN, no te olvides que el CERNAN es el que se encarga de administra todas las áreas naturales protegidas y esto a su vez, ¿qué va a hacer? Dice, a su vez, este CERNAN está escrito, ¿a dónde, niñitos? En el MINAM, por ejemplo, en el MINAM. ¿Y qué cosa es el MINAM? Es el Ministerio del Ambiente. Como te comenté hace un momento, que el MINAM fue creado en el año del 2008 y en aquel entonces asume esta carrera, asume este reto en aquel momento Manuel Pulgar Vidal y se encarga de proteger, ¿me entiendes? De proteger todas estas áreas, de administrar y que justamente contribuye al gran desarrollo sostenible de nuestro Perú, ¿me entiendes? Muy bien. Dice que justamente el MINAM fue creado en el 2008 y dentro del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAN, existe tres administraciones, ¿ya? Tres administraciones. Que está ¿quién? El SINAMPE, el ACP y el ACR, ¿entiendes? ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el SINAMPE? ¿Qué cosa es el SINAMPE? El SINAMPE, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿ya? El SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿me entiendes? Ellos se van a encargar también, por ejemplo, de proteger y contribuir y administrar. Y el ASP son las áreas de conservación, por ejemplo, privado, el ASP, la conservación de áreas privadas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, persona natural, por ejemplo, tengo un espacio de estos y yo mismo lo administro, ¿sí? Pero siempre están justamente pendientes, ¿quién? El ANP o el CERNAN, no te olvides, ¿ya? Y el ACR son las áreas de conservación regional. ¿Qué no quiere decir esto? Estas áreas de conservación regional lo administran ¿quién? Lo administra ¿quién? Las regiones, por ejemplo, ¿ya? Las regiones lo administran. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero siempre ellos están inscritos, por ejemplo, ¿no? Con el CERNAN, que el CERNAN justamente se encarga de contribuir y de proteger todas estas áreas que justamente están dentro de las áreas naturales protegidas, pues niños, ¿ya? Entonces, mira, así está constituido, mira, lo que es ¿no? Estas áreas protegidas. Por ejemplo, mira, niñitos, en el SINAMBE, mira, el SINAMBE dice que hay áreas de uso indirecto, ¿ya? Áreas de uso indirecto. Quiere decir que esto, por ejemplo, son zonas intangibles, ¿ya? Y entre las zonas intangibles están, por ejemplo, los parques nacionales, están, por ejemplo, los santuarios nacionales, están, por ejemplo, los santuarios históricos, ¿sí? Que ya después te vamos a ver qué cosas son los santuarios nacionales y los santuarios históricos. En el área de uso, por ejemplo, directo, están las zonas, dice, las zonas tangibles, que uno puede ir, por ejemplo, ¿no? Están, por ejemplo, las reservas nacionales, están las reservas paisajistas, están los bosques de protección, están, por ejemplo, las reservas, por ejemplo, comunales, por ejemplo, niños, y tenemos, por ejemplo, las zonas reservables. Aquí, por ejemplo, son las áreas sin clasificar y requieren de un estudio para poderlo ampliar, niñitos, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, mira, niñitos, la UNESCO. Mira, por ejemplo, aquí en el Perú, niñitos, la UNESCO. ¿Qué cosa es la UNESCO? La UNESCO, por ejemplo, niños, se encarga, por ejemplo, es un organismo, ¿no es cierto? Es un organismo de las Naciones Unidas
para la educación y la ciencia y la cultura, la UNESCO, ¿ya? Es un organismo donde se encarga, por ejemplo, ¿no? Digamos, de clasificar o, por ejemplo, de ver estos lugares, estos espacios con el fin, ¿no? De estudios, ¿no es cierto? De estudios. Y estos, por ejemplo, la UNESCO, mira, había reconocido, por ejemplo, acá en el Perú, 12 lugares, mira. Dentro de ellos, por ejemplo, los 12 lugares turísticos, mira, la que la UNESCO reconoce, por ejemplo, es el Cusco. El Cusco, por ejemplo, es un de los principales, por ejemplo, niñitos, arqueológicos, que fue reconocido por la UNESCO en el año de 1983, ¿ya? Porque eso es una zona arqueológica, porque es la capital del Perú, ¿no es cierto? La capital de los incas, aquí se inició, pues, ¿no? Entonces tiene una historia, por eso es la capital del Cusco. Entonces, por eso la UNESCO lo reconoce como un centro turístico. Muy bien. Y dentro de las, por ejemplo, dentro de las otras centros reconocidos por la UNESCO, niñitos, es, por ejemplo, Chavín de Huántar, ¿ya? Chavín de Huántar, por ejemplo, que pertenece a la cultura Chavín, ¿no es cierto? Y que fue reconocido en el año de 1985 y que Chavín de Huántar está en el departamento de Ancash, ¿sí? Muy bien. El tercer sitio que fue reconocido por la UNESCO, por ejemplo, fue la capital de los Chimúes. A ver, ¿quién me dice cuál fue la capital de los Chimúes? Historia, a ver, ¿quién se acuerda? A ver, la capital de los Chimúes, chicos, ¿quién se acuerda? A ver. ¿Alguien se acuerda por ahí? A ver, Bullón, Quiroz, Lady. A ver, la capital de los Chimúes está Lee, no lo veo por ahí el Lee. Actívenme sus cámaras porque los voy a retirar. ¿Profesor dijo chilenos o chilenos? No escuché muy bien. Me activa su cámara o lo retiro de mi clase. Si no me activan su cámara, se los voy a retirar de mi clase. En este momento. Y ahorita voy a cortar mejor lo que es la explicación porque... Profesor, ¿cuál era la pregunta? Chicos, escúchenme. Esta es una aula virtual. Y un aula virtual quiere decir que estamos interactuando. Hagan la cuenta que yo estoy al frente de ustedes. Estamos en el aula, ¿ya? Entonces, se requiere la presencia de ustedes, por favor. ¿Ya? Pues yo también estoy en momentos, activo mi cámara para poder interactuar. Si ustedes me van a apagar la cámara, entonces quiere decir que ustedes no me están atendiendo o que si están en mi clase no les gusta lo que yo. Entonces, quiero que me activen su cámara. Juan Carlos Bullón, ¿me activa su cámara o lo retiro de la clase? Acomode su cámara, por favor. Acomode su cámara. No quiero que me vean nada más una parte de su cabecita. Acomode su profe, ahorita. Acomode su cámara, si no, ahorita lo retiro de mi clase. Emanuel, ¿me activa su cámara? No quiero que me apague su cámara por ningún instante. Es algo que esté fallando su internet. Si falla su internet, tiene que mandarme a ver, por ejemplo, por el chat o algo por WhatsApp. ¿Ya? Muy bien. Tengo que dejar perder unos minutos porque ustedes están diciendo que me activen sus cámaras. Les estaba preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la capital de los Chimúes? A ver, ¿quién se acuerda? La capital de los Chimúes. Es otra de los 3 lugares que fue reconocido por la UNESCO. No se acuerda. Chan Chan, ¿ya? Chan Chan fue reconocido por la UNESCO porque justamente fue uno de los sitios arqueológicos donde aquí justamente estaba, aquí chicos, estaba por ejemplo los señoríos, el reino del reino Chimú, Pendillo, no se olviden. Otra de las 4 lugares que fue reconocido por la UNESCO, niñitos, las líneas geoglíficas de Nazca, ¿ya? Las líneas geoglíficas de Nazca, que fue reconocida también por la UNESCO. En el sexto lugar de los lugares turísticos, por ejemplo, está, el centro histórico de la Ciudad Blanca. A ver, ¿a quién se le dice Ciudad Blanca? ¿A qué departamento? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿a qué departamento se le dice la Ciudad Blanca? Arequipa. Entonces, Arequipa también es uno de los lugares turísticos que fue reconocido por la UNESCO en el año 2000. En el séptimo lugar de los lugares turísticos, por ejemplo, está otras de las importantísimas de la ciudad de Caral. Aquí, por ejemplo, en Supe, Barranca, acá cerca de Lima. Una ciudad también fue la primera ciudad que fue construida
aquí en Lima, por ejemplo, ¿ya? No se olviden. Otras, por ejemplo, niños, mira, por ejemplo, el Capañán, por ejemplo, el Capañán, o sea, los caminos incaicos, los caminos más antiguos, ¿ya? Una red de caminos, ¿se acuerdan que habían hecho los incas para poder llegar, ¿no es cierto?, a ciertos lugares a los suyos. Muy bien. Ahora, niñitos, tenemos, por ejemplo, mira, las áreas naturales. Tenemos, por ejemplo, las áreas naturales. Dentro de las áreas naturales tenemos, por ejemplo, a los parques nacionales, al Parque Nacional del Huascarán, ¿sí? El Parque del Huascarán, niñitos, está, por ejemplo, en el departamento de Ancash, ¿no es cierto? El Parque Nacional, por ejemplo, de Huascarán, niños, ¿por qué fue reconocido para UNESCO? Porque justamente aquí hay una gran cantidad de, ¿qué niños? La cordillera de los Andes, por ejemplo. ¿Qué cosa hay acá, por ejemplo? Hay nevados, ¿no es cierto? Y son áreas, por ejemplo, que los protege, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Cernán, ¿sí? Otro, por ejemplo, bien niñitos, tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional del Mano, que está entre Cusco y Madre de Dios. Y los patrimonios mixtos, los mixtos, están, por ejemplo, los santuarios históricos de Machu Picchu y el Parque Nacional de Aviseo, ¿ya? Estos son los 12 lugares turísticos que los reconoció la UNESCO. Yo digo, vamos a compartir, a ver aquí, vamos rapidito, algo rápido, niñitos, vamos a compartir aquí un patrimonio cultural, ¿entiendes? Ya te expliqué, te voy a preguntar un momento. Un patrimonio cultural se le considera, al patrimonio cultural se le considera un legado, ¿entiendes? Un legado cultural que justamente lo vamos a heredar de los antiguos antepasados que nos dejaron, por ejemplo, como, a ver, Machu Picchu, por ejemplo, como Caral, como por ejemplo Chabén de Wanda, y otra, por ejemplo, Chan Chan, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es un patrimonio cultural que dice, es un legado que nos dejaron nuestros antepasados, ¿cierto? Y que luego nosotros lo transmitimos a las generaciones. ¿No es cierto? ¿Por qué lo protege el Estado? ¿Por qué lo protege? Porque esto justamente va a quedar pues justamente como un algo que como estudio o para las otras generaciones para que vean cómo se inició, cómo fue el hombre, por ejemplo, un inicio, ¿sí? Seguro que ustedes aquí a unos 10 años, qué sé yo, de repente también serán profesores, qué sé yo, de repente no, y ustedes también van a tener que dar esos conocimientos que les imparten y ustedes también están estudiando con niños. Entonces ese es un patrimonio cultural. El patrimonio de una nación, dice es lo que hace diferente de otras, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, mira, niñitos, aquí está el patrimonio, ¿no?, del Perú. Acá tenemos, por ejemplo, restos arquitectónicos, históricos. Acá, por ejemplo, mira, la Ciudad Blanca, por ejemplo, Machu Picchu. Acá son las áreas protegidas, como el Manu, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Por su flora y por su fauna, ¿entiendes? Perfecto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí están los parques nacionales, ¿ya? A los parques nacionales, ¿qué son los parques nacionales? Son áreas protegidas, ¿no es cierto? El ANP, por ejemplo, áreas naturales protegidas, que pueden estar continentales o también, que dijo, marítimas, ¿sí? Y que pueden ser, por ejemplo, naturales o también pueden ser culturales. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Mira, ¿qué son? Dice, los parques nacionales son áreas destinadas en la protección, la conservación, la preservación con carácter intangible. En los parques nacionales, justamente, por supuesto que está prohibido, ¿no?, que algo tú te puedas aprovechar de lo que pueda haber en ese lugar. ¿Eh? Uno puede ir, por ejemplo, solamente a observar o también en cuestión de estudios, ¿sí? En cuestión de estudios científicos, educativos y recreativos, ¿no es cierto? Y culturales, por supuesto. Por ejemplo, te vas acá a ver al parque de las leyendas. Ahí están, por ejemplo, están todas las 3 regiones, ¿no es cierto? Costa, sierra y selva. Están los animales, la variedad de flora y fauna, y qué sé yo. Entonces tú te vas solamente a observar, a mirar, o también estás en plan de educación, o también, por ejemplo, hacer un estudio, ¿sí? Muy bien. Mira, los parques, vamos a ver uno de los tantos parques, ¿ya?, que te he nombrado hace un momento, el Parque, por ejemplo, Nacional de Cutervo. Este parque, por ejemplo, Nacional de Cutervo, niñitos, justamente, ¿dónde está? Está, dice, entre el departamento de Cajamarca, ¿ya?, entre Cajamarca y la provincia de Cutervo. Y que justamente este Parque Nacional de Cutervo fue creado, dice, en el año, con una ley del 13694,
el 8 de septiembre del año de 1961 se creó este Parque Nacional de Cutervo. La ubicación ya te dije, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que el CERNAM, por ejemplo, lo cuida, lo protege? ¿Por qué? Porque aquí hay flora y fauna, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad variada de animales, ¿me entiendes? Una gran cantidad de plantas. Y esto es también, por ejemplo, un área que lo protege el Estado, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver uno de sus floras y también de sus faunas. En su flora, por ejemplo, dice que hay una gran cantidad de cedros, alisos, las orquídeas, hay, por ejemplo, el nogal y la cascarilla. Y en su fauna hay, por ejemplo, dice el tapir, el castro silvestre, el jaguar, por ejemplo, el tigrillo, la nutria y los gallitos de las rocas. Aquí, como por ejemplo, algo estás viendo aquí, por ejemplo, mira, esto es, por ejemplo, el Parque Nacional, ¿no?, de Cutervo. Mira su flora, la gran cantidad de plantas, de árboles que hay aquí en este lugar. Vamos a seguir, niños, observando la siguiente diapositiva. Mira, acá, por ejemplo, tenemos al Parque Nacional de Tingo Amarilla, ¿entiendes? Este Parque Nacional de Tingo Amarilla, niñitos, está ubicado ¿en dónde? En el departamento de Huánuco, ¿ya? En el departamento de Huánuco, que está también entre las provincias de Leoncio Prado, en el distrito de Mariano Damasco, por ejemplo, Veraún, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, también se encuentran, dice aquí, mis niñitos, hay, por ejemplo, dice aguas termales, aguas medicinales, ¿sí? Por ejemplo, acá en este Parque Nacional, por ejemplo, Tingo Amarilla, está, por ejemplo, miren las cascadas, ¿ya? Por ejemplo, las cascadas de la Quinceañera, y tiene, por ejemplo, una extensión, una área de 18.000 metros, ¿no?, de hectárea de terreno. Entonces, vamos a seguir mirando, niñitos, observando el Parque Nacional del Manu. El Parque Nacional del Manu, niñitos, ¿está dónde? Está, por ejemplo, en el departamento del Cusco con Madre de Dios, ¿sí? Que también fue creado el 29 de mayo del año de 1979 con una resolución del 0644-73. ¿Entiendes? Muy bien. Y tiene una extensión, ¿no?, de 1.532.000, imagínate, extensiones, ¿no?, de hectáreas. Y acá se encuentra en el Manu, por ejemplo, se encuentra el mirador de ¿quién? De las Tres Cruces. Vamos, mira acá, por ejemplo, mira, acá te muestro, mira, el Parque Nacional de Tingo Amarilla, y aquí te muestro, por ejemplo, una imagen, ¿no?, del Parque Nacional del Manu. Mira la vegetación que encuentras, ¿sí? Y también acá, mira la variedad de fauna, de especies de aves, mira, ¿sí? Perfecto. Vamos, chicos, compartiendo la última, creo que es diapositiva, si no me equivoco. Muy bien. Aquí, por ejemplo, niñitos, aquí tenemos que te nombré hace un momento, ¿no?, la del Parque Nacional del Huascarán, que está en el departamento de Ancash, ¿sí? Y mira lo que justamente acá estamos observando, ¿no? Una gran cantidad, por ejemplo, de nevados, ¿sí? De glaciares, por ejemplo, como está a una altura, ¿cierto? Muy bien. Este lugar, el Parque Nacional de Huascarán, fue creado, ¿cuándo, niños? En un 15 de julio del año de 1975, ¿ya? Mediante un decreto supremo que es el 0622-75 AG. Como te dije, se ubica este Parque Nacional, ¿dónde? En el departamento de Ancash, ¿ya? Entre las provincias de Huaylas, Carhuaz, Yungay y Recuay, y Bolognesi, Guadi, Luzuriaga. Ahí se encuentra este Parque Nacional del Huascarán. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto también proteger su flora y su fauna de las pocas plantas que pueden crecer, porque es una zona muy fría, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Y las formaciones geológicas, ¿entiendes? De sus glaciares, de sus nevados, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Promoviendo e incentivando la investigación científica de estudio, ¿ya? De los recursos naturales y culturales que se presentan en estas reservas nacionales o el Parque Nacional del Huascarán. Y por último tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Amotape, ¿ya? Amotape. ¿Y dónde está este Parque Nacional de Amotape, niños? Está en el departamento de Tumbes y el departamento de Piura. Aquí, por ejemplo, niñitos, hay, por ejemplo, flora y fauna, por ejemplo, los famosos manglares, ¿te acuerdas? Por ejemplo, que hemos visto en las corrientes, por ejemplo, marinas, donde justamente de la parte de los ríos se van y se depositan, ¿no es cierto?, donde van a desembocar al mar, pues, ¿no es cierto? Y entonces estas aguas, mira, esas aguas se mezclan, aguas dulces y saladas, y aquí pues hay una gran cantidad, por ejemplo, de los manglares,
Y hay, por ejemplo, mira, una gran cantidad de crustáceos, que estas plantitas sirven para la alimentación de estas especies que viven en estos lugares. Y tú sabes que, bueno, sabemos que justamente por el estudio, que por ejemplo el departamento de Tumbes y Piura son zonas muy cálidas, ¿no es cierto? Mucho calor. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, tú ves, por ejemplo, mira la vegetación que hay, imagínate, en Amotampe, que está en el departamento de Tumbes y Piura, una gran cantidad de vegetación, como también, por ejemplo, una cantidad, por ejemplo, de algarrobos, ¿ya? Animalitos, por ejemplo, especies también, por ejemplo, como, a ver, ¿qué tipo de especies podrá haber en estos lugares? Como el zorro, por ejemplo, el zorro, tipos de aves, por ejemplo, como las palomitas, por ejemplo, niñitos, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que justamente hoy día nos ha tocado el tema, chicos, de las áreas naturales protegidas, ¿ya? Que son áreas, son espacios, ¿no es cierto?, que son protegidos, ¿no?, por otras entidades, niños. A ver, no sé si hasta aquí ustedes me han podido captar o algo que no has podido entender para yo, a ver, algo explicarte. A ver, ustedes, ¿qué me dicen que el tema, a ver, qué me dice del tema, chicos, que han podido ustedes captar, a ver, en esta clase? A ver, Bullón, Juan Carlos Bullón. Profe. A ver, le dije es un inicio que no me apague la camarita y usted está que me apaga y usted está se ve que usted está muy atento a mi clase o no sé si no le gusta o qué sé yo, o qué le está pasando en último momento. Usted me está escribiendo por el chat y ves que me esté atendiendo la clase. A ver, ¿qué me entendió usted de la clase, Juan Carlos Bullón? ¿Qué me podido usted entender de la clase? A ver. Vamos a entender sobre los parques nacionales. Perdón, no lo escuché muy bien. O sea, el tema se trata sobre los parques nacionales y los cuales son áreas de las cuales se utilizan, ¿cómo se llama?, para pasear y que tienen también una flora y fauna. A ver, pero qué cosas, pero ya, claro, bueno, son extensiones que sirven, bueno, en plan de estudio, en plan, ¿no?, de recreación, o de cultura, o de, a ver, en sí, ¿qué cosa hemos hablado? ¿Qué cosa es el ANP? A ver, Bullón, ¿qué es el ANP? A ver, ¿qué es el ANP? Lady, ¿por qué me apagó su cámara? ¿Por qué me apaga la cámara, Lady? A ver, ¿qué es el ANP? A ver, Quiroz. Áreas Profesor, es un naturales área natural protegidas. protegida. A ver, no lo escuché muy bien. Áreas naturales protegidas. Ya. Área natural protegida. ¿Y qué es un ANP? A ver, Lip, ¿qué es un ANP? A ver, ¿qué es un ANP? ¿Cómo se le define a las ANP? A ver, Luana, ¿cómo tú le puedes definir a ONP? Primeramente, ¿qué es un ANP? Son áreas naturales protegidas. ¿Cómo lo definimos a los ANP? A ver. A ver, está por ahí, ya entró, Emanuel. Emanuel está por ahí. Sí, se me fue el internet. Sí. A ver, ¿cómo tú le defines a la ANP? A ver, Emanuel. Estuvo presente en la clase, ¿no? Que es una porción de biodiversidad. Porciones. A ver, vamos a acomodar la idea. A ver, Quiroz. ¿Cómo lo defines tú a las ANP? Son definidas como los espacios, tanto continentales como marítimos. Esto, niñito, miren. A las ANP lo vamos a definir como los espacios o los lugares. Los ANP son también como pedazos de territorios, ¿no? Tanto como continentales y como también marítimas. ¿Ya? Tanto como continentales o como marítimas. ¿Qué cosa? Que se encargan de qué? De conservar, de protegerlos. ¿Sí? La flora y la de protegerlos de la biodiversidad, niñitos, no se olviden de la biodiversidad que justamente están en estos ambientes, en estos lugares, tanto como de su flora y de su fauna, como también
de los recursos naturales y los recursos culturales, niños. No te olvides, no te olvides, por ejemplo, no te olvides del paisaje natural y cultural, pues chicos. Entonces, eso es un ANP. A ver, ¿qué cosa nos dice, por ejemplo, niñitos? A ver, ¿qué nos menciona? A ver, ¿qué nos menciona en el artículo 68? Hace un ratito les estaba explicando. ¿Qué nos menciona en el artículo 68? ¿Qué nos dice? A ver, dice que en la Constitución, en el artículo 68, dice, ahí hay un pequeño párrafo, donde, ¿qué nos menciona? Nos menciona un punto. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estuvo, a ver, atento, vea la clase? Dice que en la condición política del Perú, en el artículo 68, nos menciona, dice, hay un dato importantísimo. ¿De qué estamos hablando, niños? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de quién, chicos? De las áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué cosa dice? No te olvides, pues, por favor, que en el artículo 68 dice que el Estado está obligado, ¿qué cosa? A promover, ¿ya? A promover el desarrollo sostenible, ¿ya? De nuestro Perú. O sea, todo lo que justamente hay en estos lugares, el Estado justamente tiene que protegerlo, pues no te olvides, niñito, ¿ya? El Estado está obligado a promover, ¿qué cosa? A promover la conservación, a conservarlos de la biodiversidad, tanto biológica, ¿ya? Y de las áreas naturales protegidas, que es la ANP. Entonces, en el artículo 68 nos menciona que el Estado está en la obligación de proteger estas áreas naturales, ¿ya? Naturales protegidas, ¿sí? A ver, ¿y en qué año a ver se crea, a ver, el MININTER? A ver, chicos, el MININTER, ¿en qué año se crea? A ver, ¿en qué año se creó? 2008. 2008, pues chicos, ¿ya? En el 2008. ¿Quién estuvo en aquel entonces? ¿Quién estuvo en aquel entonces como ministro del Ambiente? A ver, acuérdate del personaje, es un hermano ¿no? del autor, del que justamente dividió las 8 regiones naturales. A ver, ¿quién estuvo a cargo en aquel entonces, en el 2008? Porque ahí es donde se inicia, ¿ya? A ver este Palomino, que veo que está ahí un poquito risueño, creo que está un poquito ida de... A ver, Luana, a ver si tienes por ahí algo, me puedes apoyar en la respuesta. ¿Te acuerdas? Que yo también te expliqué hace un momento y también está en tu convenio, ahorita vas a revisar después. No te olvides que cuando en el año 2008 nombra el expresidente Alan García, lo nombra a Manuel Pulgar Vidal, ¿sí? No te olvides, Manuel Pulgar Vidal, él asumió el primer Ministerio del Ambiente. ¿Y cuál es la función? ¿Qué función cumple, a ver, el ministro del Ambiente? ¿Qué hace? A ver, Tiago. A ver, ¿cuál es su función del MININTER, del Ministerio del Ambiente? ¿Qué hace? ¿Qué cosa va a hacer él? ¿Qué trabajo va a hacer? A ver, Profe, ¿sí? ¿es el encargado de administrar la ANP? Mira, claro, sí, está bien, ¿no es cierto? Sí, claro. El Ministerio del Ambiente se encarga de proteger todas las áreas, todas las partes, por ejemplo, donde hay la flora y la fauna. A ver, por ejemplo, mi anito, por ejemplo, te comento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las minerías? ¿No es cierto? Las minerías, por ejemplo, ellos van, por ejemplo, no hacen su campamento, qué sé yo, y luego pues ponen sus máquinas, qué sé yo, ¿no es cierto? Y ya extraen el mineral, y el mineral está pues no justamente con la roca, con la piedra ahí, ¿no es cierto? Y hay que desintegrarlo, y para poder, ¿no es cierto?, separarlo, hay que echar un líquido químico, ¿no es cierto? Y ese es el relave, pues entonces justamente van, por ejemplo, ¿no?, aguas, pero esas aguas están contaminadas, pues, ¿sí? Y estas agüitas, por ejemplo, van a los riachuelos, a las acequias, imagínate, toman, por ejemplo, agua de los animalitos, ¿qué pasa? Se mueren, por cierto, tanto como las plantas, la agricultura. Entonces, el Ministerio del Ambiente se encarga de proteger que si, por ejemplo, hay una minería, pero que cuente con todo, por ejemplo, con todos los, ¿no?, los puntos estratégicos donde no haya, pues, esa contaminación. O, por ejemplo, también, por ejemplo, en el ambiente no haya mucho, por ejemplo, mucho humo, ¿me entiendes?
Entonces, eso se encarga, por ejemplo, ¿no? El Ministerio del Ambiente. A ver, también, por ejemplo, le mencioné, chiquitos, mencioné hace un momento, ¿qué cosa era la UNESCO? A ver, ¿qué cosa es la UNESCO? ¿De qué se encarga los niños? Hace un momento les estaba, por ejemplo, diciendo, ¿qué cosa es la UNESCO? A ver, ¿quién tiene una idea? O algo podido captar. También te dije qué cosa se descifraba lo que es no de la UNESCO. A ver, nada por ahí. Bueno, mira, no te olvides, la UNESCO es la organización, niñitos, de las Naciones Unidas, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas ¿para qué? Para la educación de la ciencia y cultura. Organización de las Naciones Unidas para la educación de la ciencia y la cultura, ¿entiendes? Por eso que a estos lugares los reconoce, por ejemplo, como es un lugar muy importantísimo, pero que justamente como cultura y como estudio, no te olvides, educación, para poder ver, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Chan Chan, por ejemplo, en el caso ¿no? de Chavine-Guantar, ¿no es cierto? Es un estudio, una cultura, puede estudiarlos, cómo, por ejemplo, evolucionaron, ¿entiendes? Perfecto, a ver, ¿quién me dice cuáles son esos 12 lugares? ¿Cuáles son esos 12 lugares que la UNESCO, por ejemplo, reconoció acá, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esos 12 lugares? A ver, Luana, ¿te acuerdas uno de ellos? ¿Perdón? Cusco, Chavín de Huántar, Chanchan, Arequipa. Ya, perfecto. Cutervo. A ver, Manuel. Cajamarca. Manuel. Cutervo. Caral también, ¿no? Por ejemplo, Sí, Caral. Caral. A ver. Caral también. Sí, chicos, sí. Chicos, bueno, chicos, así todo de mi parte que hoy día quiero impartir esta clasecita de muy importante, chicos. Es muy amplio este tema, pero estamos viendo lo que es más importante, niños, ¿ya? Bueno, ya les voy a dejar porque ya se me va el Zoom, chicos. Que tengan un fin de semana excelente y cuídense mucho y ya nos estamos viendo hasta la próxima semana. No se olviden, chicos, que mañana la actuación virtual.